Si jugabas The Strongest Battlegrounds casi todos los días, y ahora entras, juegas un rato, y te sales sin saber muy bien por qué, no eres el único. Porque no es que el juego sea malo, ni que de repente haya muerto, pero algo cambió, y se empieza a notar cuando llevas tiempo jugando. Antes entrabas y siempre pasaba algo, siempre había un motivo para quedarte un poco más, pero hoy la experiencia se siente distinta, más repetitiva, más vacía. Y antes de compararlo con cualquier otro juego, primero hay que entender qué fue exactamente lo que pasó. Para entender esto, hay que volver un poco atrás. TSB no siempre se sintió así. Hubo un tiempo donde entrabas al juego y, sin pensarlo mucho, ya estabas peleando con alguien, probando cosas nuevas, o simplemente quedándote más tiempo del que planeabas. Siempre había movimiento, siempre pasaba algo distinto, y aunque perdieras, te daban ganas de seguir jugando. Pero con el tiempo, esa sensación empezó a cambiar. Hoy entras, peleas un rato. Y después de un tiempo, todo empieza a sentirse muy parecido. Los combates siguen siendo buenos, las mecánicas siguen funcionando, pero la experiencia ya no sorprende como antes. Ya sabes qué va a pasar, qué personajes vas a ver, y cómo se van a dar la mayoría de peleas. Y ojo, esto no significa que el juego sea malo, ni que haya perdido calidad, sino que para muchos jugadores, especialmente los que llevan tiempo, esa chispa inicial se fue apagando poco a poco. Y cuando eso pasa, empieza a surgir la pregunta: ¿qué busca un jugador cuando ya no siente lo mismo de antes? Y es en este punto donde muchos jugadores empiezan a notarlo con más claridad. No es algo que pase de golpe, ni por una razón específica, simplemente un día te das cuenta de que ya no te quedas tanto tiempo como antes. No hay un momento exacto donde digas hasta aquí, solo ocurre poco a poco. Entras al juego como siempre, te mueves por el mapa, encuentras algunas peleas, juegas un rato, y sin darte cuenta, ya estás pensando en salir. No porque el juego te esté empujando a hacerlo, ni porque algo esté mal, sino porque la experiencia ya no te atrapa como antes. Antes entrabas sin pensar en el tiempo, peleabas con uno, luego con otro, y cuando te dabas cuenta ya habías pasado bastante rato jugando. Ahora entras con la idea de jugar un poco, y ese un poco cada vez se hace más corto. Ya sabes qué personajes vas a encontrar, cómo se van a dar la mayoría de peleas y qué va a pasar después. Incluso cuando ganas, esa sensación de querer seguir jugando no es tan fuerte como antes. Todo funciona, todo está bien, pero nada se siente realmente nuevo. Y ese es un problema silencioso, porque no genera quejas grandes ni hace que la gente se vaya de un día para otro. Simplemente va reduciendo el tiempo que pasas dentro del juego, sin que casi te des cuenta de cuándo empezó a pasar. Juegas menos, entras con menos ganas y poco a poco la costumbre de quedarte horas se convierte en sesiones cada vez más cortas. Sigues entrando, sigues jugando, pero ya no con la misma emoción de antes. Y cuando un juego llega a ese punto, por muy bueno que sea su sistema de combate, la repetición empieza a pesar más que la calidad. La sorpresa, que era lo que hacía que cada sesión se sintiera distinta, empieza a desaparecer. Ahí es cuando muchos jugadores no abandonan el juego, no dicen que sea malo ni dejan comentarios negativos. Simplemente empiezan a buscar otra cosa, algo que se sienta más activo, más impredecible, algo que cada vez que entras te haga sentir que puede pasar cualquier cosa. Y mientras eso ocurre, aunque no todos se den cuenta, otros juegos empiezan poco a poco a entender mejor qué es exactamente lo que el jugador está buscando ahora. Y es justamente en ese punto donde entra en juego Jujutsu Shenanigans. No como una copia, ni como un reemplazo directo, sino como una experiencia que entiende muy bien lo que muchos jugadores estaban empezando a buscar. Desde que entras, la sensación es distinta. Todo se siente más activo, más constante, como si siempre estuviera pasando algo. No tienes que forzar la experiencia ni buscar momentos interesantes, simplemente ocurren. Cada sesión se siente más dinámica. Las peleas cambian, el ritmo es diferente y, aunque juegues varias veces seguidas, no da la sensación de estar repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez. Y eso es clave, porque no se trata solo de pelear bien, sino de cómo se siente el juego mientras lo estás jugando. En Shenanigans, esa sensación de movimiento constante y de variedad hace que quieras quedarte un poco más. No porque sea perfecto, ni porque haga todo mejor, sino porque en el momento actual conecta más con lo que muchos jugadores buscan cuando entran a jugar. Y ahí es donde empieza la comparación real. A partir de aquí, la diferencia se empieza a notar más cuando juegas seguido. Entras a uno y luego al otro, y la sensación que te dejan no es la misma. En The Strongest Battlegrounds, después de un rato, ya sabes exactamente cómo va a fluir todo. Las peleas se sienten bien, pero el ritmo es más plano, más predecible, como si nada realmente nuevo fuera a pasar. En cambio, cuando juegas Jujutsu Shenanigans, el ritmo se siente más constante. Hay más movimiento, más interacción y menos momentos muertos. Aunque no todo sea perfecto, el juego logra que cada sesión se sienta un poco distinta. Y aquí hablo también desde mi experiencia, porque yo juego JJS, pero siendo honestos, muchas veces entro solo para usar a Gojo y tirar el púrpura máximo para borrar medio mapa.
Es caótico, es exagerado, y justamente por eso se siente distinto cada vez. O de repente estás tranquilo peleando, te cruzas con un Megun Lee, de la nada, invoca a Mahoraga. En ese momento ya no estás pensando en ganar la pelea, estás corriendo por tu vida esperando no estar cerca cuando todo explote. Ese tipo de situaciones hacen que no estés pendiente del tiempo. En uno, después de un rato, empiezas a mirar el reloj. En el otro, te quedas un poco más sin darte cuenta. No es una cuestión de calidad técnica ni de quién tiene mejores efectos, sino de cómo se siente el juego mientras lo estás jugando. Y ahí es donde muchos jugadores empiezan a inclinarse por una experiencia sobre la otra. Y cuando juegas durante más tiempo, esa diferencia se nota todavía más. No solo por los momentos caóticos o graciosos, sino por cómo se siente cada sesión completa. En uno, después de cierto punto, ya sabes cuándo parar. El juego no te lo dice, pero tu cabeza sí. Sientes que ya viste todo lo que iba a pasar por hoy. En el otro, aunque no siempre hagas algo nuevo, el simple hecho de que el ritmo sea más constante hace que te quedes un poco más. Siempre hay movimiento, siempre hay alguien peleando, siempre hay algo pasando cerca. Eso cambia mucho la forma en la que juegas. No entras pensando en voy a jugar 2 partidas, entras sin pensarlo demasiado, y cuando te das cuenta, llevas más tiempo del que planeabas. Y esa diferencia es importante, porque no tiene que ver con quién es mejor o peor, sino con cuál se adapta mejor a cómo juega la gente hoy. Sesiones más cortas, más acción constante y menos tiempos muertos. Ahí es donde uno empieza a sentirse más vivo que el otro, no por IP, ni por moda, sino por cómo responde a la forma en la que los jugadores realmente juegan ahora. Y ojo, todo esto no significa que The Strongest Battleground sea un mal juego, ni mucho menos. De hecho, sigue teniendo cosas que hace muy bien y que explican por qué todavía hay tanta gente jugándolo. El sistema de combate sigue siendo sólido. Los golpes se sienten bien, los combos funcionan y cuando una pelea se da pareja, sigue siendo muy divertida. No es un juego roto ni descuidado, y eso se nota cuando realmente te metes a pelear. También es un juego fácil de entender. Entras, peleas, aprendes rápido y no necesitas pasar horas entendiendo mecánicas raras para empezar a disfrutarlo. Esa simplicidad sigue siendo uno de sus puntos más fuertes. Además, TSB tiene algo que muchos juegos quisieran tener: identidad. La gente reconoce el juego, reconoce los personajes y sabe exactamente qué tipo de experiencia va a encontrar cuando entra. Por eso no se puede decir que esté muerto ni que haya fracasado. El juego cumple lo que promete y sigue siendo divertido, sobre todo si no llevas tanto tiempo jugándolo o si entras solo a pasar un rato sin pensar demasiado. El problema no es lo que TSB hace mal, sino que durante mucho tiempo hizo lo mismo muy bien, y ahora esa fórmula ya no sorprende tanto como antes. Y aquí entra un punto que para muchos jugadores es clave: la rejugabilidad. No solo cuánto te diviertes en una sesión, sino cuántas veces te dan ganas de volver al día siguiente. En The Strongest Battlegrounds, después de muchas horas, la experiencia empieza a depender más de con quién juegues que del juego en sí. Si entras con amigos, puede ser muy divertido. Pero si entras solo, muchas veces sientes que ya hiciste todo lo que había para hacer. En cambio, en Jujutsu Shenanigans, la rejugabilidad no viene tanto de aprender algo nuevo, sino de cómo se dan las situaciones. Cada sesión cambia según quién esté jugando, qué personajes aparezcan y qué tan caótico se vuelva el mapa. Eso hace que incluso sin un objetivo claro, el juego te retenga más tiempo. No porque te obligue, sino porque siempre existe la posibilidad de que pase algo inesperado en cualquier momento. Y cuando un juego logra eso, no necesitas pensar demasiado en si vale la pena entrar o no. Simplemente entras, juegas, y cuando te das cuenta, ya pasó más tiempo del que planeabas. Ahí es donde la diferencia entre ambos se empieza a notar a largo plazo. Uno depende más de la costumbre y del recuerdo de lo bien que se sentía antes. El otro se apoya más en lo que está pasando ahora mismo, en cada sesión. Y el otro punto importante tiene que ver con los updates, pero no desde el lado de los anuncios o las promesas, sino desde cómo se siente el juego cuando vuelves después de un tiempo. En The Strongest Battlegrounds, muchas veces entras esperando notar algo distinto, y la experiencia se siente muy parecida a la última vez. Puede haber cambios, ajustes o añadidos, pero en la práctica el juego se juega casi igual. Eso hace que el progreso se sienta más lento. No porque no haya trabajo detrás, sino porque el impacto real en la experiencia no siempre es tan claro cuando estás jugando. En Jujutsu Shenanigans, en cambio, los cambios se sienten más en el ritmo. No necesitas saber exactamente qué se añadió o qué se tocó, simplemente entras y notas que el juego se mueve distinto, que pasan más cosas y que la sesión se siente más activa. Y eso es importante, porque al final el jugador no entra a leer parches, entra a jugar. Si el juego se siente diferente, el update cumplió. Si se siente igual, pasa desapercibido. Ahí es donde uno da la sensación de avanzar con el tiempo, mientras que el otro se siente más estable, más sólido, pero también más parecido a sí mismo durante largos periodos. Y con todo esto, la comparación se vuelve bastante clara. No es que uno sea objetivamente mejor que el otro, sino que cada uno responde a momentos distintos.
The Strongest Battleground sigue siendo un juego sólido, bien hecho y reconocible. Cumple lo que promete y sigue siendo divertido, sobre todo si entras de vez en cuando o si no llevas tanto tiempo jugándolo. Pero Jujutsu Shenanigans, en el momento actual, se siente más alineado con cómo juegan muchos hoy. Sesiones más cortas, más acción constante y menos tiempo pensando en qué hacer después. No se trata de IP, ni de modas, ni de números. Se trata de sensaciones. De cómo te sientes cuando entras, cuánto tiempo te quedas y si te dan ganas de volver al día siguiente. Por eso no es raro que muchos jugadores estén pasando más tiempo en uno que en el otro. No porque el primero haya fallado, sino porque el segundo está respondiendo mejor a lo que el jugador busca ahora mismo. Y eso no significa que las cosas no puedan cambiar. Los juegos evolucionan, las comunidades también, y lo que hoy se siente estancado mañana puede volver a sorprender. Pero a día de hoy, la diferencia no está en quién tiene mejores golpes o mejores efectos, sino en cuál se siente más vivo cuando realmente estás jugando. Y al final, todo se resume en eso. No en cuál juego es mejor en papel, ni en cuál tiene más cosas, sino en cuál se siente mejor cuando realmente te sientas a jugar. The Strongest Battlegrounds no desapareció, ni se volvió malo de la nada. Sigue siendo un juego sólido, con buen combate y una identidad muy marcada. Simplemente hoy se siente más estable, más predecible, más parecido a sí mismo durante mucho tiempo. Jujutsu Shenanigans, en cambio, se siente más caótico, más activo y más impredecible. No porque haga todo perfecto, sino porque cada sesión tiene esa sensación de que puede pasar algo distinto en cualquier momento. Y eso es lo que hoy muchos jugadores están buscando. No algo completamente nuevo, sino algo que los mantenga atentos, que los haga quedarse un poco más sin darse cuenta. Pero esto no es una sentencia definitiva. Los juegos cambian, las comunidades evolucionan y lo que hoy se siente mejor mañana puede ser diferente. TSB todavía tiene mucho potencial, y no sería raro verlo sorprender otra vez en el futuro. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Cuál de los dos están jugando más últimamente? ¿Sienten lo mismo que yo, o su experiencia ha sido completamente distinta? Los leo en los comentarios.